declaramos que tú eres el Señor, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Solamente tú, Señor, eres digno de gloria y alabanza. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Oh sí, Señor, el pueblo te alaba, Señor Jesús, porque tú eres digno, tú eres santo, eres el Rey. Tú eres digno, tú eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno, tú eres santo, eres Rey. Una vez más, dígale al Señor. Tú eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Den un aplauso al que es digno de gloria y alabanza. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Señor, te adoramos a ti, oh Rey. Dígale así con nosotros: todas las cosas vienen de ti. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh, Un aplauso a este Dios todopoderoso, aleluya. Amén. Esta semana el Señor me ha hablado demasiado desde que el pastor me dijo que me tocaba coordinar. El Señor ya me dijo de que podía hablar y que Él quería que se lo transmitiera a cada uno de ustedes. Y se notó porque el pastor predicó sobre eso, el viernes también hablamos sobre eso un poquito. Y quería que buscaran en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 18. Y que la Gaby mientras pase para leer el versículo. La Gaby va a leer otro versículo primero que es como para introducir. Amén. Voy a leer el Salmos 94, 19. Dice: Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Como dice el versículo que leyó la Gaby, yo creo que a todos nos pasa de que cuando estamos en nuestro tiempo a solas nos ponemos a pensar en todos los supuestos o qué podría pasar si hacemos esto, qué vamos a hacer respecto al problema que estoy pasando o la incertidumbre de qué va a venir. Como dice, mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. O sea que todos estos pensamientos, si nosotros se los dejamos al Señor, Él nos va a llenar de esperanza y alegría, que es algo que de repente nos olvidamos de tener gozo en nuestros corazones. Si nosotros no estamos gozosos, ¿cómo vamos a animar a nuestro hermano que está pasando por alguna dificultad? Si el hermano nos ve con cara de que estamos tristes, de que siempre estamos bajoneados, de que no tenemos energía, de que estamos pasando por muchos problemas, no creo que seamos de mucho ánimo para ese hermano que necesita eso. Entonces tenemos que reflexionar en cómo estamos nosotros en nuestro día a día, si estamos siendo de gozo para nuestro hermano. Tenemos que nosotros ser de ánimo
y dar palabra del Señor por nuestra vida. 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 18. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén. Primero, el Señor nos dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. A veces damos por hecho del que el pastor siempre tiene que estar animando a todos, que el pastor siempre tiene que estar dando palabras de aliento cuando manda los mensajes por WhatsApp, el versículo, y nosotros damos por hecho y respondemos con un amén. Pero realmente nosotros estamos dando gracias por el pastor, por la familia pastoral, por los líderes, por nuestros hermanos. Tenemos que tomarnos el tiempo de vez en cuando de dar gracias por cada uno de los que estamos acá. Quizás dejar un poquito el orar para mí, el siempre pedir para mí y empezar a dar gracias y pedir por otros. Cuando nuestros hermanos mandan un mensaje por WhatsApp diciendo necesito oración por esta petición, tratemos de orar en ese mismo momento, porque el hermano si está pidiendo oraciones porque de verdad lo está necesitando y está confiando en cada uno de nosotros para que estemos orando con él, para sentir acompañado, para que vea que nosotros estamos con él, porque si uno de la iglesia está dolido, todo el cuerpo tiene que estar orando por esa persona. Cuando la hermana Ruth se enfermó, nosotros estábamos orando por ella. Y así tenemos que estar en nuestro día a día, en nuestro tiempo de oración, agregar a cada uno de nuestros hermanos que a pesar de que no pidan petición de oración, decir, quizás está pasando por algo y nosotros no estamos pendientes. Después dice, que alentéis a los de poco ánimo. Si vemos que un hermano está decaído, que no se ha conectado, que cuando estamos en las reuniones está callado, que no conversa mucho, tenemos el trabajo de alentarlos. Sostener a los débiles. No es solamente darle ánimo, sino que estar con él día a día, preguntar cómo va. Siempre gozosos. No dice cuando estén en la tormenta estén tristes. Dice siempre gozosos. Y ese gozo no es solamente de alegría para afuera, sino es un gozo de corazón. De que a pesar que estamos pasando ciertas circunstancias, estamos gozosos porque el Señor se va a glorificar en nuestra vida. Orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Dar gracias al Señor por lo que estamos pasando. Y que nosotros estemos procurando que seamos de bendición. Si una persona no cristiana nos ve siempre decaídos, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Estamos llevando la luz del Señor? ¿O quizás estamos mostrando todos nuestros problemas? Cuando nos preguntan cómo estamos, decimos, no, es que tuve este problema, no, es que esta semana estuvo difícil. Nosotros tenemos que darle bendición a ellos, no que ellos terminen después consolándonos a nosotros por todos nuestros problemas que tenemos, porque todos tenemos problemas, desde el más chiquitito al más grande. Pero es cómo lo afrontamos y cómo nosotros también estamos con la relación de cada uno de mis hermanos. El Señor siempre está renovando nuestras fuerzas, pero debemos ir a Él. El Señor siempre va a estar dispuesto a decir, tranquilo, yo estoy contigo, pero si nosotros no nos acercamos a Él, el Señor no puede orar mucho. Debemos nosotros acercarnos primeramente a Él, no esperar que el Señor esté llamándonos a gritos, sino que nosotros acercarnos. Me gustaría que fuéramos a Salmos 86. Salmos 86, del 1 al 17. Amén. Inclina, Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador,
y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y estate atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiraron de violentos, ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo, guarda tu hijo de tu sierva. Haz conmigo señales para bien, y vela a los que aborrecen, y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Quisiese que fuéramos al 7, que en Salmo 86, 7, que dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú respondes. Yo doy gracias al Señor porque tenemos esa paz de que el Señor nos va a responder conforme a su propósito. Porque veo a las personas del mundo y a quién tienen para pedirle que le renueve su fuerza, que les dé consuelo, y no tienen a nadie. Entonces tenemos que dar gracias porque el Señor siempre está escuchando lo que nosotros le pedimos, lo que le damos gracias. Y damos gracias porque Él nos responde, porque siempre tiene una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Debemos dejar esa rutina que tenemos de que damos por hecho las cosas y empezar a dar gracias porque el Señor siempre tiene algo para darnos. Y nosotros también tenemos que responderle. Cada domingo que vengamos con la disposición del corazón de voy a escuchar la palabra del Señor y el Señor me va a hablar porque tiene preparado algo para mí. Dejemos de levantarnos por rutina y decir ya tal día tengo esto y por horarios, sino que nuestro corazón esté dispuesto a venir a adorarle de todo corazón, que seamos humildes ante Dios y reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada. Amén. Quisiera orar antes de seguir con la alabanza. Si se pueden poner de pie. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas, Padre Santo. Porque tú nos cuidas día a día, Señor. Porque tú nos respondes, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Porque tú no nos dejas, Padre Santo. Te damos gracias por los días que tú haces para cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, haces las cosas perfectas. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos recibes día a día a pesar de que fallemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso. Te damos gracias por la congregación, Señor. Porque cada uno de nuestros hermanos estamos para el otro, Señor. Porque confiamos en ti, que tú tienes un propósito. Y si un hermano está decayendo, ahí estás tú, Señor, y estamos nosotros para alentarlo, para levantar esos brazos caídos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de los que está acá, Señor. Desde los niños, Señor, hasta los adultos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias por los que van a venir, Señor, por las personas que todavía no escuchan de tu palabra, pero sabemos que en algún momento van a escuchar, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nosotros estemos preparados para poder ser de luz para las demás personas. Que nuestra vida, Señor, sea para ti, que sea adorándote, Padre. Que no esperemos el tiempo de dar gracias, el tiempo de alabanza para darte gracias, sino que nuestra vida sea para ti y que por medio de ella las demás personas te conozcan a ti, Padre Santo. En todos nuestros entornos, Señor, ya sea el colegio, Señor, la universidad, el trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros estemos atentos, Señor, y dispuestos a poder alabarte a ti, Señor, para que más personas te conozcan y conozcan de tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, desde ya, Señor. Te damos gracias por esta alabanza que vamos a dar hacia ti, Señor. Te pedimos que sea con un corazón gozoso, Señor, con un corazón humilde ante ti, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra.
Gracias, Señor, por tus días maravillosos, Señor, que tú creas, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que está acá, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas día a día, Señor. Te damos gracias, Señor. Simplemente te queremos dar gracias, Señor. Te queremos alabar, Señor. Queremos adorarte, Señor. Sin preocupaciones, sin los problemas que estamos pasando, Señor. Queremos dejar todo eso afuera, Padre Santo, y que te alabemos de todo corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Señor, glorificado sea tu nombre. Su palabra nos dice que con Él fuimos juntamente crucificados, pero también con Él hemos sido resucitados a una nueva vida. Gracias, Señor Jesús. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
a ti, oh Señor. Aun siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dígalo con nosotros, así Dios me ama. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Qué verdad es esa, ¿cierto? Siempre estamos tan bien, siempre estamos gozosos, siempre estamos con un ánimo pronto. Dios siempre está con nosotros. Aunque yo esté de pie y aunque esté caído, aunque mi ánimo no sea el mejor, Dios nunca me deja de amar. Aun siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Así es, Señor. Si yo estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es
alabe al Padre, alabe al Hijo y alabe al Espíritu Santo, porque el Señor está aquí, aleluya. Y Él nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me amó tanto, Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos. Iglesia amada, abiertos. cántale al Señor así: Dios me ama. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Una vez más, Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Gracias, Señor, aleluya. Te levantamos a ti, oh Rey. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo. Es Levantamos nuestra alabanza. al que en el trono está. Oh, sí, una vez más, digno es el Cordero, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle al Señor: tú eres santo? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, sí, Señor. La creación hoy canta. Y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Una vez más, dígale al Señor: digno es el Cordero Santo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Le cantamos santo al Señor, aleluya. Santo,
digno? ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, alábale al Señor, aleluya. Y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es? Oh, Él vendrá, aleluya. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh Señor, te adoramos, oh Rey. Bien, así levantamos nuestra alabanza al Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, levante su alabanza al que está en el trono. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, sí, Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es? Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, te adoramos, Señor. Oh, sí, Jesús. A ti sea la gloria, oh Señor. Saludo a todos los que no alcancé a saludar al comienzo de la reunión. Que el Señor les bendiga grandemente. Creo, hermanos amados, importante que yo pueda entenderlo y que cada uno de nosotros pueda entender que al estar en la presencia del Señor, uno entiende que hay una paz tan grande. Pero tengo que someterme a la voluntad perfecta del Señor. ¿Cómo es la voluntad del Señor? Dice que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué sería de nosotros si es que Dios no hubiese pensado lo que Él quería para nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiese planificado el llamarnos a su presencia? Dios todavía anda buscando hombres y mujeres, niños, jóvenes, de todas las edades. Mientras el Señor está viniendo, Dios tiene paciencia para nuestra salvación. Eso es lo que dice el Señor a través de su palabra. Hemos venido hablando hace ya varias semanas con respecto justamente a la iglesia. Y quiero hoy día culminar con un resumen y agregándole, ¿cierto?, algunas cositas que el Señor ahí hablaba a mi corazón con respecto a la iglesia. Nosotros muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la iglesia. La gente en general tiene un concepto equivocado de la iglesia. La iglesia es para muchos la institución, la organización. ¿Sabe que para el Señor Jesús la organización no tiene mucha importancia?
La palabra dice que todos nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces el Señor, tenemos que organizarnos, claro que tenemos que organizarnos. Pero Dios no mira la organización. Dios no mira un letrero, Dios no mira una denominación en particular. Dios va a mirar a personas, creación, que nos hemos convertido en hijos de Él. La iglesia no es una cúpula de gente importante que está, cierto, sobre una institución a nivel mundial. Eso no es la iglesia. ¿Cuál será la iglesia del Señor? Había un corito muy antiguo que decía así: la iglesia del Señor, ¿cuál será? Y lo cantábamos cuando yo recién, esa alabanza incluso yo la cantábamos cuando estábamos pequeños en la iglesia donde mi abuelo era pastor, y después cuando llegué a la iglesia de Cristo a los 14 años también la cantaban. La iglesia del Señor, ¿cuál será? La alabanza decía: es aquella que rescata al pecador, es aquella que pone manos por los enfermos y esos enfermos sanan, es aquella que va y en el nombre de Jesús echa fuera demonios. Jesús, cuando comisionó a sus discípulos, ¿qué les dijo? Vayan por las aldeas y en las casas donde los dejen entrar, entren, y lo que les sirvan para comer a la mesa, coman, pero oren. Si hay enfermos, oren para que sus enfermos sean sanados. Si hay personas atormentadas de espíritu, oren para que esas personas sean libres. Ese es el verdadero propósito de la iglesia: bendecir, edificar, no solamente entre nosotros, sino que a todo aquel que lo necesite. ¿Cuánta gente, hermanos, que está pasando tiempo de angustia? Mucha gente, mucha gente. No nos damos cuenta. Hay algo que quiero rescatar de lo que la Eli ministraba cuando estaba en la coordinación. Quizás nosotros estamos muy ensimismados en nuestras situaciones. Yo pregunto, ¿vamos a tener alguna vez un día, una semana de no tener problemas? ¿Qué cree usted? ¿Vamos a tener instancias donde digamos: ahora sí puedo trabajar para Dios porque no me pasa nada, no tengo problemas económicos, no tengo problemas de enfermedad, no tengo problemas familiares, está todo pero perfecto, ahora sí me pongo en las manos de Dios? ¿Será así lo que Dios quiere de mí? ¿Será de esa manera lo que Dios quiere de usted? ¿O será que Dios quiere que usted le sirva a pesar de lo... Qué increíble. Porque tenemos todo, lo tenemos todo. Estoy hablando, cierto, de la plenitud que el Señor nos da. ¿Qué más podríamos pedir? Los problemas abundan, los problemas siguen. El Salmo 34 nos dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Dios permite las aflicciones para que nosotros sepamos dónde estamos parados. El necio construyó sobre la arena, mas el sabio construyó sobre la roca. ¿Sabe qué es? El necio no es aquel que se cae y se tropieza una y otra vez. El necio es el que no sabe poner su confianza donde la debe. Muchas veces llegan gente a la iglesia y las iglesias están llenas de prohibiciones. Usted llegó a la iglesia, entonces se viste de esta manera y se tiene que comportar de esta manera y tiene que hablar de esta otra manera. ¿Quién es el que provoca el cambio? ¿La iglesia, el pastor, el hermano, el diácono o el Señor? Es el Señor. Nosotros somos instrumentos de edificación, de amor para aquel que llega. Jesús lo va a transformar. Jesús es el que va a hacer la obra. Nosotros como iglesia debemos entender que no somos un organismo. Somos un órgano, que es muy distinto. El órgano es el que funciona, ¿cierto? ¿Qué es el corazón? Un órgano. Y si el corazón no funciona, ¿qué pasa? Nos morimos. Porque no funciona, no irriga sangre y no le llega sangre a los demás órganos del cuerpo. Bueno, cada uno de nosotros es un órgano usado por Dios. Y si no podríamos decir, no está la hermana tanto, no importa. No, porque es parte del cuerpo.
La palabra nos dice también que el cuerpo tiene muchos miembros y todos esos miembros tienen diversas funciones. Yo no puedo decir, pucha, tengo 10 dedos, me voy a cortar uno si con 9 es suficiente. Cada dedo tiene una importancia. ¿Qué pasa con las personas que a causa de alguna enfermedad han tenido que amputarle su dedo gordo del pie? ¿Qué pierden? El equilibrio. Prácticamente tienen que volver a aprender a caminar. Mire qué importante. Uno dice, la otra vez, una tontera, pero la otra vez estábamos ahí y había algunos que se tapaban los dedos. No, es que mis pies son, mi dedo gordo es muy feo, que es muy largo, que es muy gordo, que no sé qué. Pero qué importante es el dedo gordo del pie. Imagínense. ¿A quién lo han operado de la vesícula? ¿A quién le han sacado? A la hermana Macarena. Uno dice, ¿y para qué sirve la vesícula? ¿Para qué sirve el apéndice? Dios lo puso con un propósito y objetivo en el cuerpo. Todo tiene una razón de ser para Dios. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 18. La importancia de ser iglesia, hermanos. Mateo 18, versículo 19 y 20. Bueno, aquí en este pasaje está hablando del perdón, pero el perdón, ¿cierto?, se da en un ambiente donde hay reconciliación, donde existe el amor de Cristo, donde hay unión, donde hay congregación, donde hay iglesia. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Si usted lo tiene, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: otra vez os digo, que si 2 de vosotros o de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Para que se constituya una iglesia, mínimo deben ser 2 o 3, una congregación. Significa que cuando yo ando solo, yo no soy iglesia. Sí, en todas partes lo somos, pero cuando hay 2, la fuerza es mayor. Cuando hay 2, dice la palabra del Señor, si uno se cae, el otro le levanta. Pero ay del que va solo. Si cae, ¿quién lo levantará? Si tiene frío, ¿quién lo abrigará? Es importante que entendamos qué es lo que significa ser iglesia. Ayer hablábamos con un maestro que está haciendo unos trabajitos ahí en la casa. La importancia que tiene la iglesia y cómo este tiempo de pandemia ha afectado directamente al corazón de la iglesia, porque la iglesia estaba desde las puertas hacia adentro. La iglesia habíamos perdido la visión. Cuando en los años 60, 70 hubo un boom de predicación a la calle, hubo un despertar de la iglesia y de repente como que algo pasó y nos encerraron dentro de 4 paredes. Incluso políticos de nuestra nación dando declaraciones que la iglesia evangélica podía funcionar, pero en lo posible desde la puerta hacia adentro, lo más encerradito posible para que no molesten. ¿Me someteré a lo que no es justo? ¿Me someteré a lo que no es bíblico? ¿La iglesia tendrá que arrodillarse frente al sistema? Debemos ser humildes ante todos, pero ante el único que nos vamos a arrodillar es ante nuestro Señor Jesús. La palabra dice que de sobremanera es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y la iglesia hemos perdido la esencia del llamado al cual el Señor, valga la redundancia, nos llamó. El Señor le dijo a sus discípulos en un momento cuando los comisiona, el Señor comisionó a 70 personas y las mandó de 2 en 2 y les dijo: vayan, entren en las aldeas y cuando vayan por las casas, si los dejan entrar, entren. Si les dan de comer, coman, beban.
pero bendigan, dejen la huella que no se puede borrar, que es la huella de Jesucristo. Y si los rechazan, salgan de ahí e incluso sacúdanse el polvo que tienen en su calzado. No es que Dios esté desechando, después Dios vuelve nuevamente a llamar a quienes en algún momento rechazan la gracia del Señor. ¿Sabe que el Señor no les dijo a los discípulos, cuando se junten, canten las mejores alabanzas? Siéntense a comer lo mejor que tengan. El Señor les mandó a predicar el Evangelio a aquellos que todavía necesitaban oír de su palabra. La iglesia, si nosotros realmente en este tiempo, si la iglesia en general, no importa la denominación, pentecostales, bautistas, asambleas, nosotros mismos, no importa qué denominación sea, si entendiéramos el principio de la palabra, entonces nos uniríamos. La palabra dice, si dos se ponen de acuerdo para orar, pero fíjense que dice Dios va a responder. ¿Qué es lo que Dios va a responder? No va a responder a mis caprichos. No va a responder a una necesidad personal que yo creo que la necesito. No, Dios va a responder conforme a su voluntad perfecta. ¿Cuántas veces hemos orado por alguien y como no llega, nos cansamos y dejamos de orar? Es algo que lo llevamos por dentro. No es que lo desechemos, sino que dejamos de orar. ¿Por qué? Porque viene otra necesidad y viene otra necesidad y nos miramos al espejo y nos damos cuenta cuán necesitados somos nosotros. Pero cuán necesitado está el mundo. Cuán necesitado está un compañero suyo de trabajo, de universidad, vecino, no sé, donde quiera que el Señor lo lleve. Yo les contaba el domingo pasado que tuve que ir a ministrar a una persona que estaba con un cáncer terminal. Y yo estaba pasando por una situación media extraña y no tenía muchos deseos de hacer nada. Y el Señor, era como que el Señor me dijo, ¿no quieres hacer nada? Y suena mi teléfono. Necesitamos que vayas a ver a tal persona, se está muriendo. Y allí fui. Y cuando yo me vi enfrentado a esa situación y pensaba en mi situación, me dio vergüenza. La verdad me dio vergüenza. Yo preocupado por mi problema, entre comillas, viendo que había una necesidad tan grande, una persona que estaba allí en agonía. Gracias a Dios que esta persona había sido entregada al Señor con un cáncer al estómago fulminante, en 2 procesos, en un proceso de quimios donde ella se recuperó y de repente el cáncer volvió a aparecer y en 20 días hizo su trabajo. Y ella lo único que quería llegar a su casa y dijo, por favor llamen a un pastor, yo quiero que un pastor ore por mí para yo irme tranquila. Y así fue, llegué yo, estaba agonizando, le tomé la mano, ella me apretó así levemente con su mano, estaba con sus ojitos abiertos, agonizando, oré por ella, la entregué al Señor y no pasaron ni 3, 4 minutos y ella suspiró y partió a la presencia del Señor. ¿Qué problema puede ser tan grande para que usted y yo no adoremos al Señor? ¿Qué problema puede ser tan grande para que me deje con la boca cerrada sin proclamar las bondades de aquel que nos llamó? El Señor no nos dice predica cuando quieras o cuando estés bien. Lo más probable es que cuando usted y yo no estemos bien, aparezca alguien con necesidad. ¿Y qué le vamos a decir? Ven en otro momento, mira que no me siento bien. Si yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las mías. Donde estén 2 o 3 congregados en mi... Muchas veces este pasaje se usa de mala manera. Cuando llegan poquitos hermanos a la congregación, a la reunión, como que el que está delante, el pastor, quien sea, dice, bueno, como dice el Señor, pues, donde hay 2 o 3, allí está el Señor en medio. Lo usan como una cosa de consuelo, como para justificar, pucha, somos tan poquitos. El Señor con lo poco hace mucho. Con un niño el Señor puede hacer lo que Él quiere. Con un joven el Señor puede hacer lo que Él quiere. Con un adulto, con un anciano, Dios puede hacer lo que Él quiere. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que espera Dios? Que entendamos qué es lo que significa ser su iglesia. Jesús dijo,
que Él ya no iba a habitar más en templo hecho por mano del hombre. Él ahora iba a habitar en el corazón. Él iba a habitar en nosotros. Y por lo tanto la palabra dice que yo y usted somos templo del Dios viviente. Templo del Espíritu Santo, el cual vive, mora en nosotros, trabaja en nosotros. La iglesia, las iglesias, nos incluimos, hemos perdido la esencia, hemos perdido el color que teníamos. Yo no soy tan antiguo, pero somos de una generación, ¿cierto? De ahí, de la década que nacimos entre los 70 y los 80, a esa más pegado para los 70 que los 80, pero somos de esa generación. Cuando yo llegué a la iglesia de Cristo, cuando yo estaba en la iglesia pentecostal con mi abuelo, habían hermanos de todo, hermano. Habían hermanos que se portaban bien, se portaban mal, pero alababan al Señor, que a uno se le llegaba a poner los pelos parados ahí en el brazo. No cantaban, gritaban. Y los vecinos, muchos vecinos decían, mira cómo alaban esto, están locos, pero se asombraban de la manera en que ellos cantaban al Señor. Cómo predicaban el Evangelio. Cuando llegué a la iglesia de Cristo, me pasó exactamente lo mismo. Llegué a una congregación viva, una congregación que comenzó a crecer, que comenzó a avanzar. ¿Qué pasó entonces? No supimos, yo me incluyo, aunque yo era un muchachito, pero no supimos administrar lo que Dios puso en nuestras manos. Siempre con mi hermano Raúl hablamos de un movimiento, un avivamiento que hubo por ahí por los 90, 92, 93, donde en todas las iglesias comenzó a pasar algo, no solamente en la iglesia de Cristo, en todas las iglesias. ¿Qué pasó entonces? ¿Será que nos creímos mucho? ¿Será que nos acostumbramos a recibir lo bueno de Dios y, como decía antes la Eli, y no agradecer tanto? ¿Será que sentimos que era un derecho que Dios se manifestara como se manifestaba? Si fuera por que Dios nos mirara, capaz que no se manifieste nunca. Porque Él sabe lo que hay en el corazón. Pero como Él sabe lo que hay en el corazón, Él se manifiesta. Porque Él sabe que queremos hacer su voluntad. ¿Qué significa que estén 2 o 3 congregados en su nombre? El Señor pone un número como un piso, como una base. Pueden ser 2 o 3, pueden ser 10 o 20, pueden ser 50 o 60, da lo mismo. Lo importante es que el Señor mandó que tuviésemos un mismo sentir, el sentir que tuvo Cristo. Hoy día, con mucho pesar, uno ve cómo se levantan movimientos, entre comillas, cristianos, y que predican cualquier cosa. Ayer veía una entrevista a un pastor de México. Lo entrevistaba un hermano argentino que se llama Santiago Alarcón, que yo normalmente a veces veo videos de él, porque es bien interesante lo que él analiza. Y entrevistaba a un pastor, donde este pastor tenía supuestamente argumento bíblico para decir de que el Espíritu Santo era mujer y que nosotros éramos los representantes de Dios aquí en la tierra, porque Cristo ya había venido a morir, Él ya había hecho una parte de la obra de salvación, ahora la iglesia era la protagonista de la segunda parte de la salvación. Y hay gente que lo sigue porque es apóstol, porque les cree. Pero la verdadera iglesia, los que sí creemos y nos apegamos a la palabra del Señor, muchas veces estamos callados. Nos estamos arrodillando frente a un sistema que lo único que quiere es que las iglesias cierren sus puertas. Escuchando la semana antepasada la Radio Armonía, estaban en un programa también hablando pastores y hermanos, y justamente hablaban de la situación que está pasando no solamente en Chile, sino que en el mundo y en Sudamérica, en Latinoamérica principalmente,
en la situación de que cómo se están cerrando iglesias. Iglesias se están cerrando a causa de esta situación, ¿cierto?, que todavía estamos viviendo. Iglesias que ya no quieren volver a reunirse. Iglesias que se conforman, ¿cierto?, con estar sentados en la casa mirando a alguien que predica desde una pantalla, cuando la esencia de la iglesia es estar unánimes juntos. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, en el libro de los Hechos, Jesús no les dijo, vayan y esperen cada uno en sus casas. La orden fue, esperen juntos. Porque hubiese sido, ¿por qué no esperar cada uno en su casa? Podía haber sido, si el Señor se manifiesta, el Señor no depende si yo estoy sentado, estoy de pie, pero la orden de Jesús era que estuvieran juntos, que esperaran juntos. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Y dentro de pocos días se fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. El modelo de la iglesia que nosotros debemos seguir justamente es la iglesia del libro de los Hechos. Vamos a ir ahí a Hechos capítulo 2, para que recordemos algunas características que tenía esta iglesia del libro de los Hechos. Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos varias características y las voy a nombrar así rapidito para que las conozcamos. Primero, perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Solamente los 12 discípulos, escúcheme bien, solamente los 12 discípulos fueron también nombrados como apóstoles. Después del apóstol Pablo, que se encontró con Jesús camino a Damasco, en la Biblia no se menciona ni se nombra a nadie más como apóstol. El apóstol cumplía una labor muy importante. El apóstol era un mensajero de parte del Señor. Hoy día nosotros también somos mensajeros, pero no somos apóstoles. Estamos llamados a cumplir la labor apostólica, que es llevar el mensaje a los que aún no lo escuchan. Pero no necesitamos un título, un cargo para cumplir esa labor. ¿Cierto? Todos sabemos lo que dice Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos. Y enseñen, le dijo Jesús, las mismas cosas que les he enseñado a ustedes. Y llévenlo a la iglesia y bautícenlos en el nombre del Señor. Hace tiempo atrás yo conversaba con una persona que estaba haciendo un trabajo X en un colegio y él estaba allí predicando el evangelio y resulta que me viene y me dice, y se convirtieron 5 jóvenes al Señor. Ya le digo yo, ¿qué hiciste con esos 5 jóvenes? Nada, pues si ya se convirtieron, hicieron la oración del pecador, son salvos. ¿Cómo? Le dije yo. ¿Y quién los va a guiar? ¿Y quién les va a enseñar? ¿Quién los va a discipular? ¿Cómo van a crecer en la fe? Van a morir. Es como cuando usted y yo bueno, yo no planto nunca ninguna cosa, pero mi esposa sí. Micael y mi esposa son los buenos para las plantas y cosas. Y resulta que para plantar algo hay que cuidarlo. Si quien sea que plante lo más mínimo, si no abona la tierra, si no le echa agüita, si no le pone una varillita para que crezca derechito, ese árbol va a morir. Si alguien va y le dice a la persona, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, sí quiero, ya, esta oración. Señor, me arrepiento de mis pecados, en nombre, amén. Eres salvo.
Y yo le dije a esta persona, a un familiar, no, tú tienes que guiarlo a una iglesia donde enseñen la sana doctrina para que lo guíen, para que lo quieran, para que lo amen, para que lo eduquen, para que crezca. O si no, ese arbolito se va a morir. Esa es la labor que nosotros como iglesia tenemos que seguir cumpliendo. Si pensamos que somos muy pequeños, bueno, qué bueno que pensemos que somos pequeños porque el único grande es el Señor. Pero recuerde que Dios de lo pequeño hace cosas grandes, impensadas. ¿Se acuerda cuando yo les comentaba el día jueves? Cuando Jesús predica el Sermón del Monte, entre Mateo capítulo 5 y capítulo 7, el Sermón de las Bienaventuranzas, como es conocido. Terminó de predicar el Señor y la multitud no se movía. Y estaban ahí. Y era como que Jesús los miraba, y si ya terminó el sermón, váyanse. Y los discípulos se acercaron, ¿y qué le dijeron a Jesús? Es que, Señor, es que tienen hambre. ¿Y qué les dice Jesús a los discípulos? Ustedes denle de comer. Mire qué responsabilidad del Señor les traspasó. Los discípulos podrían haber dicho, Señor, debería Él hacer un milagro. Y el Señor le dice, ustedes denle de comer. Y de repente de por ahí aparece un muchachito que nadie lo había visto, que estaba entre la multitud, una persona anónima, y tenía en su poder una cesta con 5 panes y 2 peces. No sé qué es lo que habrá pensado el joven, no lo dice la Biblia, pero yo voy a tratar de imaginarme. Y él habrá dicho, yo tengo 5 panes y 2 peces, y tiene que haber mirado para atrás. Esto me lo como yo solo. ¿Cómo se va a alimentar esta multitud? Pero el Señor vio el corazón de ese muchachito, que era un muchachito simple, ahí en el anonimato, nadie lo veía, pero del anonimato el Señor hace grandes cosas. De lo pequeño el Señor hace grandes cosas. Y Él puso a disposición del Señor esa cesta. Se alimentó a toda la gente. Y ahí aún quedó para los discípulos. Yo el otro día le decía a los hermanos, de ahí viene el dicho, ¿verdad? ¿Ha escuchado el dicho que dice, el que reparte toca la mejor parte? Bueno, los discípulos no quedaron sin comida. Ellos quedaron con una cesta para cada uno de ellos. Hasta esa fue la misericordia de Dios, del Señor Jesús, para la multitud, para sus discípulos. ¿Qué es lo que tuvo que haber? Fe. ¿Qué es lo que tuvo que haber? Simpleza. ¿Qué es lo que había? Un corazón humilde, sencillo. Hoy día todos quieren grandezas. Todos quieren grandes lugares con aire acondicionado, con calefacción. Todos quieren, ¿cierto?, ser bien mirados, la mejor ropa. Una vez yo conversaba con una persona y me decía, yo me tuve que comprar esos zapatos, porque sin esos zapatos yo no soy digno delante del Señor y tengo que predicar todos los domingos con zapatos de tal marca. ¡Qué perdido está! ¡Qué perdido está! La palabra de Dios dice que Jesús no tenía ni siquiera almohada donde reposar su cabeza. Si uno va y analiza Hechos 2, 41 al 47, nos encontramos con varios aspectos. Primero, es que ellos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. Y obviamente, ¿qué significa la palabra doctrina? Lo acabo de decir. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza o instrucción. No cualquier enseñanza. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles era la doctrina que Jesús les había ordenado. Mateo 28 les dice, vayan y enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. No otra cosa, lo que yo les he enseñado. A medida que la iglesia crecía, el amor del Señor era depositado en cada corazón y la iglesia, ¿cierto?, iba creciendo y aumentando porque nadie veía por lo suyo propio. Se ocupaban de las cosas de Dios porque sabían que Dios iba a obrar misericordia sobre cada uno de ellos. Los discípulos eran personas que tenían familia. Por ejemplo, el apóstol Pedro tenía familia porque en algún momento su suegra se enfermó y le tuvo que pedir a Jesús que fuera a orar por su suegra. Si tenía suegra, significa que tenía esposa.
¿cierto? Tenía familia. Y sin embargo fue llamado para dejarlo todo. No vivían en grandes comodidades, pero por lo menos tenía un techo, tenía, ¿cierto?, comida todos los días. Y entre comillas es como ir a la aventura. Pero fueron y creyeron que Jesús era el Señor y le siguieron. No así, ¿cierto?, el ejemplo del joven rico, que el joven rico vino a presentarle un currículum al Señor. Mira, Señor, yo hago esto, esto y lo otro, y lo hago súper bien, felicítame. Tengo la salvación, tengo la puerta de entrada al cielo, pero abiertísima. Y el Señor no le dice, lo has hecho mal. Sí, lo has hecho bien. ¿Qué le quiso decir el Señor? Haces lo que tienes que hacer. Cuando el Señor le dice, lo has hecho bien, no lo está felicitando. Le está diciendo, lo que haces es lo que te corresponde hacer. Pero ahora viene lo glorioso, lo espiritual. Vende lo que tienes, repártelo y sígueme. Y punto final, hasta ahí nomás llegó la historia, porque ese joven quería que el Señor aprobara lo que él quería que el Señor aprobara. Y no estaba dispuesto a escuchar, a oír lo que Dios tenía para decirle. La enseñanza, es muy importante que la iglesia camine en la sana doctrina. Es la única manera de no desviarnos de la verdad. Hoy día que lamentablemente la gente tiene comezón de oír, pero hay tantas filosofías e ideologías, e incluso dentro de la iglesia. A este mismo pastor que yo le contaba de esta entrevista, mostraron un video donde a él lo levantaban como apóstol y decían que él era el representante de Dios aquí en la tierra, y los hermanos se postraban a los pies del pastor porque era un apóstol. Se postraron, y no de rodillas, así, de guatita en el suelo, a los pies de este hombre. Y este hombre en ningún momento dijo, no lo hagan, esto está mal. Sino que la adoración la quería, la alabanza la quería para él. Y el único digno de alabanza es nuestro Señor. Segundo, perseveraban en la comunión. Qué importante, se da cuenta que lo que es bíblico es que estemos juntos, unidos en la comunión. Partían el pan en las casas, comían con sencillez de corazón, iban al templo juntos, oraban juntos, se apoyaban unos a otros, se amaban unos a otros, había un amor genuino. No era un amor nacido del corazón del hombre ni de la mujer, era un amor que venía del corazón de Dios hacia ellos. Y fíjese que el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿Sabe lo que aquí no está hablando de un miedo? Está hablando de un respeto, de una reverencia. Personas que no se juntaban con la iglesia tuvieron temor, glorificaban. Hay otro versículo en el mismo capítulo 2 que dice que la gente glorificaba a Dios por la vida de la iglesia. Quizás muchos no van a llegar aquí o a cualquier otra congregación, pero sí nosotros tenemos que elevar el nombre de Cristo a través de nuestras vidas para que ellos digan, verdaderamente Dios existe, verdaderamente Dios es real, porque yo lo veo en mi vecino, lo veo en mi compañero de trabajo, lo veo, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que decir a la gente, a ver, cuidado, no somos gente perfecta, porque no somos gente perfecta. A veces también nos vamos a andar un poco malhumorados porque tenemos hambre, o nos duele la cabeza, o no sé. Pero nuestra esencia no es esa. Nuestra esencia es la bondad, el amor, la gracia que Cristo ha derramado sobre cada uno de nosotros. Sobrevino temor a toda persona, un respeto, lo que hoy día no hay. Uno podrá decir, hoy día no hay respeto porque los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado. Hoy día en realidad mucha gente ya no le tiene respeto a nada. Usted ve las noticias y es algo increíble de ver. Me daba pena y vergüenza. En Iquique creo que fue, ¿cierto?, una golpiza que le dieron a un carabinero. No hay respeto por nada. En Santiago, una persona por un conflicto familiar mató a su suegra. Y por mucho que se hagan chistes contra las suegras, no es para tanto, pues. No es para llegar a esos extremos.
Pobre señora, ¿qué culpa tiene de haber sido suegra? Aquí en Belloto, en Quilpué, no sé qué, un muchacho de 21 años. O sea, alguien mata, descuartiza y no tiene remordimiento. ¿Sabe qué? Pero también pienso humildemente que eso tiene otra pequeña causa. Y esa otra pequeña causa es que la iglesia ha retrocedido en su mandato. La iglesia se ha dejado callar por décadas. Es una cosa bien, me acuerdo yo ahora, cuando yo llegué a la iglesia de Cristo y salíamos a la calle en el gobierno militar, y normalmente habían rondas de patrullas o de militares por las calles. Nosotros cantábamos una canción que se llamaba Jesús me dio la libertad. Y cuando cantábamos la parte ya no hay cadenas, no hay ataduras, hay libertad, y pasaban los carabineros, nos miraban feo, porque pensaban ellos que era una consigna política. No, nosotros estábamos hablando de la libertad que el Señor da, la libertad espiritual. Nosotros cantábamos, ya no hay cadenas, y iban pasando, ni ataduras, no hay opresiones, decía la canción, imagínense. Dice, si no hay libertad. ¿Ah? Pero resulta que había otro sentir, había valentía, había el deseo, y el deseo se transformaba en hecho. Y teníamos ni la mitad de las cosas que hoy tenemos. ¿Cuántos hermanos tenían auto en esa época? ¿2? ¿Sí? ¿2 o 3? De una iglesia de 80, 100 personas, 2 hermanos llegaban en vehículo y todos los demás caminando, porque caminando no hace frío. Me acuerdo que había un hermano Manuel Peña, un abuelito, que él llegaba con toffee todas las reuniones y le repartía a los niños. Llegaba el hermano Peña, que se sentaba en la misma banca, en el mismo lugar con su bastoncito, y le repartía a los niños. De repente era mal genio el hermano Peña. Ah, claro, y los que éramos más grandecitos también lo íbamos a saludar a ver si nos caía algo. Siempre caía un toffee por ahí, siempre andaba con sus dulces hermanos. Y él venía caminando desde lejos, con 80 y tantos años ya, sirviendo al Señor con su bastón. Los días de lluvia, el pastor que nos decía a los jóvenes, vayan a dejarlo a la casa, para que no se vaya a caer, porque todas las calles eran de barro, eran de tierra, no había pavimento. ¿Usted cree que el hermano Peña decía, no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo y me voy a caer y me voy a fracturar la cadera? No, él llegaba. ¿Ah? Fue marino el hermano Peña. ¿Ah? Por eso, justamente. Y muchos otros hermanos que llegaban con mucho esfuerzo a la casa del Señor. Recuerdo una hermana de nombre María Jara, con su pelito blanco, y todos los domingos ella abría su himnario y alababa al Señor con un himno. ¿Sabe? Para los que, bueno, no todos lo conocen, pero la hermana María Jara, familiar del hermano Marcelino. Una tía, pero era familiar de él. Y ella llegaba también caminando. No vivía tan cerca de la iglesia. Y todos los domingos con su himnario, y ella abría el himnario y cantaba un himno al Señor. Y eso cómo nos bendecía. En el momento uno que es cabro chico, como que no le toma el peso ni la gracia. Pero cuando Dios me trae recuerdos de ese tiempo, no se trata de volver a esos tiempos. Se trata de que nosotros como iglesia tomemos la actitud que es la correcta, que seamos valientes. Muchos pastores, yo he conversado con muchos pastores y se conforman y dicen, no, si yo tengo tanta gente en mi iglesia. Una vez con tanta vergüenza, una persona me dijo, o sea, vergüenza para mí, no para él, que se habían ido un par de familias, pero que no importa que habían llegado otras, me da lo mismo. Porque vemos resultados, porque estamos viendo lo que ven estos ojos. No estamos viendo lo que Dios quiere que veamos, la necesidad. Aquí en la iglesia del libro de los Hechos, era una iglesia que tenía pocos recursos, era una iglesia que tenía un corazón muy sincero, perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la comunión,
perseveraban en la adoración al Señor. Era muy importante estar juntos, no solo por el hecho de conversar, sino que para adorar al Señor oraban juntos. Vivían en un solo sentir. Pregunto yo, ¿todos aquí pensamos igual? Dios no nos llama a pensar igual. Dios nos llama a tener un mismo sentir. Pero si mi pensamiento, lo que yo estoy pensando, va en contra de la palabra, que dice el Señor, que yo debo someter mis pensamientos a la mente de Cristo. Entonces vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un consenso de cómo debe funcionar la iglesia del Señor. Es muy importante mantener viva la comunión con Dios y con la iglesia. De esa manera vamos a tener crecimiento y vamos a poder adorar todos juntos al mismo Dios y Padre, que es por todos y para todos. De allí, cierto, que muchos ocupan Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como tienen algunos por costumbre. Es que si yo me congrego estoy por Zoom. La visión, la lectura de la palabra del Señor, la finalidad de lo que Dios quiere es que estemos en comunión, orando los unos por los otros, conociendo la interna, ¿cierto?, de la necesidad del hermano para poder ir en ayuda y en solución al problema que está viviendo. La palabra ahí en Hebreos 10:25 dice, como algunos tienen por costumbre, entonces podemos llegar a concluir que no congregarse, el Señor lo considera un mal hábito o una mala costumbre. Juntos como iglesia podemos ser más efectivos y lograr un mejor desarrollo en nuestro trabajo ministerial. Fíjese lo que dije, todos piensan que los pastores, los líderes tienen ministerio, todos tenemos un ministerio que cumplir. El apóstol Pablo nos habla en una de las cartas a la iglesia en Corinto, que el ministerio que tenemos todos nosotros es el de reconciliar, escúcheme bien, reconciliar al mundo con Dios. Ese es el ministerio de todos. Por eso que también cuando como iglesia preguntábamos, a ver, ¿y cuál es mi llamado, Señor? ¿Cuál es mi propósito? Y perdemos tiempo, todo un tiempo, y a veces hay gente que está toda la vida esperando que Dios le abra el oído. Tú vas a hacer esto, tú vas a ser profeta a las naciones, te seguirán mucha gente. Se cree en Abraham. Y mientras perdemos tiempo en compartir la misericordia, llegábamos a la conclusión que el propósito de cada uno de nosotros como iglesia es la obediencia. Simple, o sea, simple decirlo, no sé si es tan simple llevarlo a la práctica, pero no es tan difícil tampoco. No perdamos tiempo en buscar el propósito, el llamado. ¿Cuál será el llamado de Dios para mí? Y van todos a un evento porque viene el profeta de no sé dónde a decir, y él me va a decir lo que Dios quiere para mí. Hay una solución en la palabra para eso. Y está en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, en tu pieza, llámele como quiera llamarle. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El recompensar en público no es para que la iglesia aplauda. Oh, hermano, te aplaudimos porque... No, recompensar en público significa ser de edificación para mi hermano. Y por lo tanto eso me va a edificar a mí. Siempre recuerdo que en un momento yo estaba orando y escuché tan clara la voz de Dios que me decía, ocúpate de mí, que yo me voy a ocupar de tus cosas. Fue tan claro. Hace mucho tiempo atrás que estábamos pasando una situación familiar y yo le decía al Señor, pero Señor, ¿qué hago? El Señor me respondió y me dijo, ocúpate de mis cosas, ocúpate de mí, yo me voy a ocupar de las tuyas. ¿Qué tan simple solución de parte del Señor? Y yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Cuando estamos juntos,
nuestra fuerza espiritual crece. Pero eso se da conforme a la participación. Somos nosotros la iglesia. Claro, uno tiene por costumbre decir, el domingo tengo que ir a la iglesia. Está bien, nadie está diciendo que esté mal. Nosotros venimos al lugar de reunión, llámese templo, llámese sede como esta, pero es el lugar. Y si nos tuviésemos que reunir en una plaza, en países donde los cristianos son perseguidos, ya ni siquiera se pueden reunir en las casas. Van y se reúnen en los campos, en los cerros, y allá la gente los sigue. Porque el Señor dice que si haciendo la voluntad de Dios, Él va a añadir a los que han de ser salvos. ¿Por qué? Por el testimonio de la iglesia, por la pasión de la iglesia. Todos aquí caemos, nos equivocamos, pero Dios conoce su corazón y el mío. ¿Y qué es lo que sabe Dios? Que usted y yo queremos servirle, que usted y yo queremos crecer, que usted y yo queremos avanzar. Eso es lo que Dios sabe. Si volvemos a Él arrepentidos, tenemos abogado en Cristo. Él es fiel y justo para perdonarnos. No pasa porque nos portemos tan bien que seamos de ese tipo de ejemplo. No pasa por allí, pasa por servir a Dios con integridad, por decir, Señor, me equivoqué, perdóname. O decirle a mi hermano, me equivoqué, perdóname. Eso es ser una persona íntegra. La persona íntegra no es la que no se equivoca nunca. Una persona íntegra es la que sabe reconocer, sobre todo en los tiempos malos, sus flaquezas, delante del Señor o delante de una persona. Cuando estamos juntos, Satanás no puede con la iglesia. Cuando estamos unidos en oración, cuando estamos ahí propiciando que las cosas resulten en un mismo sentir, Satanás dice, no, yo con esta iglesia no me meto. Con esta iglesia no me voy a poder, no me meto porque está el Señor obrando de tal manera que Él no va a poder. ¿Cierto? Ahí tenemos el ejemplo del Salmo 33. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Perseveraban en la oración. Qué importante. Yo creo que si una también de las cosas que ha perdido la iglesia contemporánea es la oración. Yo recuerdo también que cuando éramos unos adolescentes, jóvenes, íbamos a hacer vigilia a Betania. Normalmente siempre íbamos con otra iglesia, o con Vía Alemana, o con Limache, pero nunca íbamos solos. Y eran vigilias donde había que orar, por hermano. Estar toda la noche y pasaban los hermanos entre medio y si nos veían que estábamos medio dormidos, nos pegaban ahí un toquecito para que despertáramos. Y eran vigilias de oración. Hoy día las vigilias que se hacen es 3/4 partes música, un poquito de reflexión de la palabra y un poquito de oración. Ahí sí. Se le acabaron las pilas. Perseveraban en la oración. Y la oración traía resultados. ¿Cuándo fue la última vez que nos juntamos con nuestro hermano a orar? Te quiero visitar, hermano, hermana. Te quiero visitar entre los jóvenes. ¿Cuándo fue la última vez que se juntaron para orar? Hay tiempo para todo, ¿cierto? Como el Señor lo dice a través del predicador de Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo para todo, pero ¿dónde está el tiempo de comenzar a sembrar para poder cosechar lo que Dios quiere que cosechemos? Tiene que ser a través de la oración. Lo importante que es la oración para una iglesia. La oración va a traer poder a la iglesia, autoridad, que no es nuestra, es de Dios, pero Dios la da por su misericordia a la iglesia. Por último, perseveraban en la evangelización. No solo predicando, sino que con sus vidas. También predicaban, pero principalmente, o una de las manifestaciones principales, tenía que ver con su testimonio. La gente dice que tenía
temor. Había un respeto delante del Señor porque veían las maravillas que Dios hacía con ellos. Yo pregunto, ¿acaso a esa iglesia le resultó todo tan fácil? Ellos comenzaron a vivir una persecución muy fuerte, donde todos los apóstoles, menos Juan, murieron de maneras distintas y algunas trágicas. El apóstol Pedro, el Señor lo manda a predicar a Jerusalén y predica y lo llevan ante el concilio, lo castigan, le dan latigazos y lo expulsan de Jerusalén y le amenazaron que no volviera. Cuando Pedro es expulsado de Jerusalén, vino la voz de Dios a través del Espíritu Santo y le habla. Y no le dice, ándate de ahí porque te quieren matar. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Vuelve a Jerusalén porque todavía hay gente que necesita escuchar el mensaje. ¿Y qué hace el apóstol Pedro? Volvió, obedeció. Hoy día, yo quizá voy a pensar de una manera. Hoy día, ¿qué diría la iglesia si el apóstol Pedro estuviera vivo? Qué imprudente el apóstol Pedro, ¿eh? Anda buscando la muerte. ¿Encontró la muerte? Sí, porque ya habían llegado sus días. El Espíritu Santo le dice, vuelve a Jerusalén porque todavía hay gente que necesita escuchar el mensaje. ¿Qué hace el apóstol Pedro? Obedece. Pero a causa de la obediencia del apóstol Pedro, mucha gente se convirtió a Cristo. En un momento el apóstol Pedro predica y se convierte en 4.000 personas. ¿Qué autoridad, qué poder había en él? La misma autoridad, el mismo poder que podría haber hoy en la iglesia. Porque Hebreos dice que Jesucristo no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quiénes cambiamos entonces? Nosotros. No hemos vuelto modernos. No hemos vuelto autosuficientes. No hemos vuelto dependientes de todo lo que la modernidad nos ofrece. No se trata de volver a caminar por calles polvorientas, ni con sandalias, ni con túnicas. Se trata de volver a creer y confiar como los antiguos creían. Aquí en Chile también hay historia. Fíjense que en Chile hasta el año 1900, o sea, 100 y tantos años atrás, no se podía predicar el Evangelio. Chile estaba dominado por otra religión, la que impedía la predicación. Y hubo un grupo de personas que comenzó a orar, se comenzó a juntar a orar, y la oración trae respuesta. Y no estaban orando para beneficio personal, estaban orando para que Chile fuera para Cristo. Y con la ayuda, ¿cierto?, de colonos extranjeros, con hermanos que vinieron de Europa, principalmente a Chile, a traer el Evangelio, conformaron una gran fuerza. Estoy hablando de una gran fuerza, no estoy hablando de una gran multitud. ¿Se da cuenta? De una gran fuerza, y comenzó a predicarse el Evangelio de tal manera que el Espíritu Santo desciende, y cierto, y es conocido como un hecho histórico el avivamiento de 1909 que comienza en Valparaíso. Pero vivimos del recuerdo de 1909. La iglesia tiene todavía mucho que cumplir. La iglesia no es el letrero. No es la organización. La iglesia somos personas de carne y hueso a las cuales Dios llamó para cumplir su propósito. Quizá muchos de nosotros alguna vez dijimos, o estamos pensándolo ahora, yo no puedo. No tengo las herramientas. Soy muy tímido. Soy aquí, soy allá. Eso es lo normal que uno pueda pensar. Y si yo digo yo no puedo, tengo toda la razón. Yo no puedo. Pero en Cristo Jesús, todo lo puedo. En Filipenses capítulo 4, todos nos centramos en el versículo 13, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si uno lee todo el capítulo 4, se va a dar cuenta de las aflicciones que vivió el apóstol Pablo, de una biografía que él hace del mismo, y concluye diciendo, todo lo puedo en Cristo. Naufragó. ¿Cuántas veces naufragó?
alrededor de 9 veces. ¿Cuántas veces le dieron 40 latigazos menos uno? ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel? ¿Cuántas veces con amenaza de muerte? Era suficiente para que él dijera, no sigo más este camino. Puros problemas y al borde de la muerte. Pero él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo lo puedo en Cristo no es una arenga, no es parte de una charla motivacional que usted le pueda decir a alguien. ¿Estás pasando por aflicción? ¿Estás pasando por tormento por servir a Cristo? Bueno, todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Él me fortalece. Bendito sea el Señor. Recuerde, el propósito de la iglesia es la obediencia a su palabra. Es dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer y le demos libertad. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al Señor o a los hombres? Obedeceremos en lo que es justo y en lo que es digno, pero no nos arrodillaremos delante de nadie. Con estos 2 ejemplos voy a concluir. Cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, adoraban al único y verdadero Dios, declararon que nadie podía adorar a ningún otro Dios sino al rey y a la estatua que había levantado el rey. Sabiendo el rey que estos 3 jóvenes eran fieles seguidores del Señor, los llama y les dice, ¿y ustedes no se van a postrar? Y la respuesta de estos 3 fue, Rey, tú conoces nuestra respuesta. Desafiantes, podríamos pensar nosotros. Delante de un rey le dijimos, ¿para qué te vamos a contestar si tú ya sabes cuál es la respuesta? Y el rey le dice, ¿y cuál es esa respuesta? No nos inclinaremos. Y sabemos que Dios nos puede librar. Y esta parte me estremece porque ellos dicen, y si así no fuera, no nos inclinaremos a la estatua que tú levantaste. Y eso hizo que el rey entrara en una furia, en una ira mayor, y mandó a calentar 7 veces más el horno. ¿Sabe que además, cuando echan al horno de fuego, los que echaron al horno de fuego murieron quemados por el tremendo calor que desprendía ese horno? Me estremece cuando ellos le dicen, Dios nos salvará, pero si así no fuera, no nos vamos a arrodillar, a inclinar delante de tu imagen. ¿Qué había ahí? ¿Rebeldía? ¿Qué había ahí? ¿Desobediencia, desacato a la autoridad? Había obediencia a Dios. La iglesia obedeciendo a Dios. ¿Cuántos eran? 3. Bueno, sabemos también del testimonio de Daniel. Estos 3 eran, qué coincidencia, eran amigos de Daniel. Pero sabemos de lo que Daniel hizo. Y fue echado al foso de los leones. Usó a los leones de almohada para dormir. Los 3 amigos estaban allí paseándose en medio del horno, en medio del fuego. Y cuando abrieron el horno, el rey manda abrir el horno, había una 4ª persona caminando con ellos. Y dicen, ¿y este es semejante a los dioses? ¿Quién estaba caminando con ellos allí? Jesucristo mismo. Por la obediencia. Como dice el apóstol Pablo, si tengo que morir, moriré por Cristo. Si vivo, vivo para Él. Ya sea que yo viva o la iglesia, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El mismo apóstol Pablo dice, si a mí me dieran a elegir, a mí me gustaría estar en la presencia del Señor. No es que yo me quiera morir, todavía hay cosas que hacer, pero si a mí me dieran a elegir, yo prefiero estar en su presencia. El mensaje no es, vamos a desafiar a la autoridad para que nos metan presos y nos maten, no. El mensaje es, iglesia,
Y el mensaje que nosotros debemos compartir con otros hermanos: iglesia, despierta. Volvamos a la oración, volvamos a esos tiempos, ¿cierto? Donde vibrábamos en la presencia del Señor, donde había más oración y palabra que alabanza, más que alabanza, que canciones. Alabanza tenemos que dar siempre. A la última vigilia que me invitaron, que fui, fue 80% canciones, 15% oración y un 5% palabra. Para mí no fue una vigilia. Una vez me invitaron a Santiago, un misionero, hace años atrás, a una vigilia. Y la vigilia fue puro cantar y jugar, y por ahí como a las 4 de la mañana una reflexión de la palabra así media rápido, y una oración y listo. Y este misionero me preguntó qué me había parecido la vigilia. Y yo dije, no debiste haberme preguntado. Dije, yo debería demandarte, le dije yo, por publicidad engañosa. Así le dije. ¿Por qué? Porque tú me invitaste a una vigilia. Yo vine a una noche de entretención. Canciones y juegos. Eso es lo que había. Vigilar significa estar atento. Iglesia, yo necesito despertar. Todos necesitamos volver a la palabra de Dios, a la iglesia de los hechos, a perseverar juntos, a perseverar en la doctrina, a perseverar en la comunión, a perseverar en la adoración, pero la adoración verdadera, a perseverar en la oración, a perseverar en el compartir el evangelio con otros. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Señor amado, misericordioso, estamos delante de tu presencia y seguimos, Señor, en tu presencia para darte gracias, para alabarte y glorificarte, porque tú eres bueno, has sido bueno y seguirás siendo bueno. Tu misericordia es para siempre. Y gracias, Señor, porque tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ya después de algunas semanas pudiendo compartir sobre la iglesia, hoy, Señor, no es que no vayamos a hablar más de lo que tú quieres para nosotros, no. Y si tenemos que volver a predicar sobre la labor de la iglesia, lo vamos a seguir haciendo. Pero sin duda todos nos hemos dado cuenta que cuando hemos orado por algo en común, nos hemos puesto de acuerdo, tú has respondido. Señor, clamamos para que nuestra ciudad, nuestras ciudades sean evangelizadas. Que llegue tu evangelio a cada corazón de niños, jóvenes, adultos, ancianos. Tú eres el que transforma, tú eres el que construye o reconstruye la vida de una persona. Danos, Señor, la gracia, el poder y la autoridad de poder abrir nuestra boca y que poder salga a través de tu palabra, convenciendo corazones que te necesitan. No podemos ver o solamente ver que los tiempos son difíciles, vaya que sí lo son. Pero a mayor dificultad, mayor poder también se va a manifestar sobre tu iglesia. Que aunque abunde el pecado sobre el mundo, sobre tu iglesia, sobreabundará tu gracia. Eso significa, Señor, que tú eres un Dios infinito en poder, que a pesar de las dificultades, de la maldad que se está desatando en el mundo, porque está escrito, aún tu brazo de misericordia no se ha cortado para salvar. Bendice a tu iglesia, Señor. Anímanos, danos fuerzas y sobre todo haznos entender cuál es tu propósito. Haznos comprender y, más bien dicho, haznos obedecer a tu palabra. Nos desgastamos en querer saber cuál es en detalle el propósito o el llamado. Nos desgastamos tratando de entenderlo todo cuando tú no me llamaste para entenderlo todo. Tú me llamaste y nos llamaste para ser obedientes a tu palabra. ¿En qué debemos perseverar? En la doctrina que tú dejaste en los profetas y en los apóstoles, los cuales tú llamaste. ¿En qué debemos perseverar? En el amor, en el compartir, en la comunión, en las oraciones,
en la adoración que nace de nuestro corazón y que nos hace permanecer juntos. Bendice, Señor, a tu iglesia. Y tu iglesia no es solamente este grupo. Tu iglesia está repartida por todo Chile y por todo el mundo. Tu iglesia que está siendo perseguida allá en Oriente, en Medio Oriente. Tu iglesia que está siendo amenazada de muerte cada día. Gracias, Señor, por esos valientes. No sé qué haría yo en el lugar de ellos, pero hay muchos que están siendo valientes. ¿Cómo ha crecido, Señor, el evangelio en lugares que son muy difíciles por la predicación de tu palabra? No se puede libremente predicar. Y cómo tú te estás manifestando en poder y gloria, Señor. Hazlo en nuestro país. Nosotros no vivimos la escasez que están viviendo en África o en Medio Oriente, pero este país te necesita, Señor. La iglesia en este país te necesita. Que no nos levantemos con un evangelio de prosperidad y de grandezas y de maravillas, sino que sea un evangelio simple pero profundo, lleno del Espíritu Santo. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, para que la gente crea que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Oramos por las familias representadas aquí, Señor. Trae salvación a todos, sanidad, obra milagros. Señor, oramos por esta zona, por este sector aquí en El Sol, por nuestra ciudad, por Quilpué, por Villa Alemana, para que el evangelio alcance los corazones que aún han de ser salvos. Yo soy la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque me hablas y puedo oír tu voz a través de tu palabra. Pero ayúdame ahora no a ser oidor olvidadizo, sino ser hacedor de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que